Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? ¿Cómo se encuentran por allá por Ecuador? Bueno, mis estimados participantes, mi nombre es Suail Dávila. En lo sucesivo vamos a estar hablando sobre la materia de auditoría, calidad y medio ambiente y prevención. Quisiera que todos me mandaran por WhatsApp, si no se pueden comunicar en este momento, contactar con la clase, una presentación personal y que me dijeran en qué área se encuentran trabajando. Esto con la finalidad de poder llevarles un caso práctico de acuerdo a la actividad que ustedes están realizando en este momento. Porque la última evaluación tiene que ver con lo que ustedes trabajan y con la empresa donde se desarrollan laboralmente. Bueno amigos, este es el primer módulo del cual vamos a hablar. Ya existe una guía en la plataforma sobre este módulo, sin embargo vamos a dar una pequeña explicación sobre la misma y cualquier pregunta que tengan a bien hacerme, pues lo dejamos para responderlas al final de la clase. La materia que vamos a ver hoy se trata de la auditoría y la programación de auditorías. ¿Pero qué es una auditoría? La auditoría viene del latín oír. Esto significa que en el antepasado, cuando empezaron a trabajar los auditores, ellos escuchaban para poder mediar entre lo que era verdad y lo que era falsedad. Esto era en la antigüedad. Actualmente la auditoría tiene que ver con un examen que se hace sistemáticamente y que va conducido por profesionales. Esta auditoría se puede realizar in situ, que es en el lugar donde se está ocurriendo el procedimiento o la actividad que se va a revisar, o posterior a esa actividad. Estas actividades pueden ser financieras, administrativas, de gestión, y son practicadas por profesionales. La auditoría encaja en unas unidades de auditorías, que son entes o unidades o estructuras que se encuentran en las instalaciones de la empresa, ya sea porque son auditorías internas o también pueden encontrarse outsourcing, que son auditorías externas. Se encuentran dotadas por un personal capacitado que trabaja de manera independiente a las actividades propias de la empresa, que en este caso se llaman actividades activas de la empresa. Estas actividades que llevan estos auditores dentro de la empresa están reguladas por leyes o normas. En el caso de las auditorías internas de las instituciones del Estado, están reguladas por la Ley de la Contraloría General de la República. Y las auditorías externas que trabajan como sourcing fuera de las empresas están reguladas por las normas internacionales de auditoría. La capacitación del personal debe ser de acuerdo, o los profesionales que están en estas unidades de auditoría deben ser de acuerdo a las operaciones que realiza la empresa. Y sus criterios deben ser transparentes. ¿Por qué? Porque estos profesionales tienen que ser independientes de esas actividades que realiza la empresa, independiente del personal que trabaja en esa empresa, para que sus opiniones puedan tener efecto verdadero dentro de la transparencia de sus actividades. ¿Cuáles son los objetivos de la auditoría? Los objetivos de la auditoría tenemos que determinar el cumplimiento de objetivos y metas de los planes administrativos y financieros. Este objetivo tiene que ver con revisar que lo que se está haciendo en esa empresa está dentro de esos planes administrativos y financieros. Evaluar la forma de adquisición, protección y empleo de los recursos materiales y financieros.
y humanos. Aquí vamos a evaluar que se estén comprando los insumos, que se esté utilizando los materiales, que hayan los recursos financieros, que el personal humano que se contrate sea el que se necesita. Ese es uno de los objetivos, evaluar la forma de adquisición, protección y empleo de los recursos materiales, financieros y humanos, que se usen los recursos materiales como deben usarse. Igualmente, los financieros, que se adquiera lo que se necesita. Por otra parte, tiene como objetivo establecer la racionalidad, eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los planes financieros y administrativos. Estos tres objetivos principales concluyen que las auditorías están para establecer recomendaciones para el mejoramiento de las actividades administrativas, operativas y financieras dentro de una empresa. Ahora bien, tenemos el tipo de auditoría. Los tipos de auditoría los vamos a encontrar de acuerdo a tres renglones. El primer renglón es de acuerdo a la organización. A la organización, ¿por qué? Porque sabemos que existen empresas que son públicas o gubernamentales y empresas privadas. Entonces, de acuerdo a la organización, las podemos encontrar las auditorías públicas o gubernamentales, que son aquellas que se realizan a los órganos del Estado, y las auditorías que se realizan en las empresas privadas. Ahora bien, de acuerdo a los auditores, podemos encontrar que las auditorías son internas y externas. Cuando hablamos de auditorías internas, hablamos de aquel personal que pertenece a esa organización, pero cumple funciones en la unidad de auditorías internas dentro de esa organización y realiza el trabajo de auditar la organización de acuerdo a los planes internos de esa unidad de auditoría. Y tenemos los auditores externos, que se llaman auditores externos y trabajan para empresas más que todo privadas, porque las empresas privadas generalmente no mantienen las unidades de auditoría, sino prefieren solicitar sus servicios cuando así lo requieran. También tenemos las auditorías o los tipos de auditoría de acuerdo a la actividad que realizan. Por ejemplo, encontramos las auditorías financieras. Estas auditorías financieras van a verificar si los estados financieros presentados por la empresa corresponden con los datos encontrados. ¿Qué tipo de documentos se revisan en estas auditorías financieras? El balance general, el estado de resultado, el flujo de caja, de efectivo, el estado de capital contable o el patrimonio neto. Es una auditoría totalmente financiera. Las auditorías operativas evalúan la estructura de la compañía, las operaciones, los métodos de producción y la comercialización, y otra área que esté dependiente de esa producción, de ese producto que ellos realizan. Las auditorías de gestión, en este caso, van a evaluar, volvamos acá a esta lámina, las auditorías de cumplimiento. ¿Qué es lo que las auditorías de cumplimiento van a evaluar? Las auditorías de cumplimiento valoran la norma, las normativas que hay dentro de esa empresa. Por ejemplo, una auditoría de cumplimiento puede ser evaluar que se esté cumpliendo con el manual de normas y procedimientos en la actividad operativa de tal producto, o que se esté cumpliendo con el manual de normas y procedimientos para realizar las compras. Esa es una auditoría de cumplimiento, se evalúa la norma. En este caso se evalúan las normas internas y externas, porque tenemos que tener cuidado que aun cuando existan normas internas dentro de la empresa, pues esas normas internas deben
llenarse o suplirse de las normas legales externas. Se evalúa la normativa legal que esté para el momento, sea interna de la empresa o sea externa. De acuerdo, recuerden que las unidades de auditorías también se rigen por las normas internacionales de control. Por eso es que hablamos de normas externas. Tenemos las auditorías de gestión. Estas auditorías de gestión están guiadas a revisar el nivel de desempeño, las oportunidades y los controles internos que deben existir dentro de la organización, ya sea pública o ya sea privada. Las auditorías ambientales. Esta evalúa las políticas, las prácticas o procedimientos, requerimientos en relación con el impacto que tiene al medio ambiente, la actividad que realiza la organización o la planta de producción o la empresa. Sí, tiene que ver sobre todo con aquellas empresas, estas auditorías se realizan sobre todo en aquellas empresas que producen materias primas y que utilizan para ello recursos naturales. Entonces ahí se evalúa el impacto que está causando esa producción de ese material y se hacen las recomendaciones igual que en las otras auditorías. Las auditorías fiscales y tributarias, estas tienen que ver con los impuestos, valorar que se esté cumpliendo con los impuestos, con los tributos, con el carácter comercial que debe tener esa empresa y sobre todo se presentan a nivel de las organizaciones privadas. Ahora bien, para la organización o la planificación de las auditorías, las normas ISO 19011 han creado un programa de consecución que debe seguirse para realizar una auditoría. En este caso, este programa se desglosa en 5 fases. Estas fases se van dando en cada parte de la auditoría para realizar la auditoría. En la primera fase tenemos el inicio. En este inicio vamos a elegir o a designar un auditor líder. Ese auditor líder se encuentra dentro del equipo de trabajo de la unidad de auditoría, sea interna o sea externa. En el caso de las auditorías internas, que es algo que se utiliza más en las instituciones del Estado, generalmente no existen equipos de trabajo. ¿Por qué? Porque las auditorías son realizadas por el personal que está dentro de la unidad de auditoría, pero están ya planificados que esos profesionales van dirigidos a ciertas áreas. Entonces, generalmente no hay un equipo de trabajo como tal. Por ejemplo, aquí en Venezuela es así, ¿sí? No hay mucho personal de auditoría como para formar ese equipo y elegir un líder, sino que en las auditorías se decide quién va a realizar la auditoría, no un equipo, sino un solo profesional es el que realiza esa auditoría. Vamos a determinar en ese inicio los objetivos de la auditoría, el alcance y el criterio de la auditoría. Los objetivos de la auditoría van a estar contemplados en la determinación del grado de conformidad del sistema de gestión que vamos a auditar. La evaluación de la capacidad del sistema de gestión. El cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios o contractuales. Contractuales cuando vamos a tratar problemas de recursos humanos o vamos a hacer auditoría en recursos humanos. La evaluación de la eficacia del sistema de gestión para evaluar los objetivos específicos. La identificación de áreas de mejoras dentro del sistema de gestión. Dentro de también el alcance. ¿Qué significa el alcance? Ese alcance nos va a decir cuál va a ser la extensión y los límites que va a tener esa auditoría. ¿Dónde la vamos a hacer?
cuál es la unidad de la organización, a la actividad y el proceso que va a ser auditado, así como el periodo de tiempo que va a durar esa auditoría. Y los criterios de auditoría hacen referencia a la conformidad y los procedimientos, normas y leyes, reglamentos, requisitos contractuales o código de conducta que se van a revisar. Ese es el criterio que debe tener la auditoría. Ahora vamos con la viabilidad, que también se debe evaluar dentro del inicio de la auditoría. Tenemos que evaluar si esa auditoría que vamos a realizar es viable, tomando en cuenta la competencia necesaria para lograr los objetivos. Cuando hay un solo auditor, como les decía anteriormente, este debería desempeñar todas las tareas aplicadas al líder del equipo auditor. Entonces, cuando esa viabilidad se estudia, pues tenemos que considerar si es un equipo auditor el que va a hacer la auditoría o es un solo profesional. Para tomar en cuenta el equipo auditor que va a trabajar, debemos tener en cuenta los objetivos y el alcance. Si la auditoría es una auditoría combinada o en conjunto. La competencia global del equipo. Debemos saber qué tipo de profesional necesitamos para realizar esa auditoría. No todos los profesionales están capacitados para realizar una auditoría, por ejemplo, financiera. O en el caso de que vayamos a hacer una auditoría de producción, tenemos que contar con profesionales que tengan que ver con el área de producción. La capacidad de los miembros del equipo, la selección de los miembros del equipo, de tal manera que todo el conocimiento y las habilidades necesarias estén presentes en el equipo auditor. Los auditores deben ser independientes de la administración activa para que sus hallazgos sean creíbles e imparciales. Este equipo auditor al que vamos a designar para hacer la auditoría deben estar desligados de la administración auditada o la administración que se va a auditar. Dentro de este inicio debemos hacer un contacto con la persona o el personal al cual vamos a auditar. ¿Para qué? Para establecer los canales de comunicación, para confirmar la autoridad que va a llevar a cabo la auditoría, proporcionar la información sobre la fecha y la duración de esa auditoría, solicitar el acceso a los documentos, determinar las reglas, hacer los preparativos para la auditoría y acordar la asistencia de observadores o las necesidades para el equipo auditor, de guías para el equipo auditor. Ahora bien, como segundo paso de esta planificación de las normas ISO 19011, tenemos la revisión de la documentación. Esta revisión de la documentación se realiza para determinar la conformidad del sistema con los criterios de la auditoría. ¿Por qué debemos organizar o revisar qué documentación vamos a examinar? Porque no todos los documentos tienen relación con la auditoría que vamos a realizar. Entonces debemos tener en cuenta, por ejemplo, en el caso de que vayamos a revisar las nóminas en la Dirección de Recursos Humanos. Bueno, ¿qué vamos a pedir? Los soportes que se deben encontrar en esa dirección para realizar, por ejemplo, descuentos, para el pago del seguro social, para el pago de alguna prima porque la persona se quedó trabajando un tiempo extra. Todos esos soportes son documentos que van a soportar, valga la redundancia, van a soportar esa actividad de auditoría. Si la documentación para el momento de la revisión o para el momento de la auditoría no se encuentra acorde, pues se debe planificar con la persona auditada si se continúa o no con ese trabajo de auditoría. Eso es algo que se conversa con los auditados. Vamos para el paso número 3, que es la preparación de las actividades de auditoría.
Esta preparación de actividades de auditoría tienen que ver con el plan de auditoría, con la asignación de tareas y la preparación de los documentos de trabajo. En el plan de auditoría, el líder del equipo debería preparar un plan que proporcione la base de acuerdo a lo solicitado por el cliente cuando es una auditoría externa o por el presidente de la empresa cuando es una auditoría interna. El plan de auditoría, ¿qué va a contener? Todo lo que vamos a revisar dentro de esa auditoría. ¿Quiénes son las personas que van a trabajar dentro de la auditoría? Las fechas y lugares donde se van a realizar donde se va a realizar la auditoría, las funciones y responsabilidades que debe tener cada miembro del equipo auditor, la asignación de los recursos necesarios. Cuando se está haciendo el plan de auditoría también se debe solicitar dónde va a trabajar esa unidad, ese equipo auditor, los temas del informe de la auditoría, los preparativos logísticos en el caso de que el equipo auditor deba trasladarse a otra ciudad o a otra parte de la empresa que no esté dentro del perímetro que se está trabajando. Y cualquier otra acción de seguimiento que corresponda a esa auditoría que se está haciendo. Se debe asignar la tarea. Esto en el caso, como ya lo hemos dicho, de que sea un equipo, ¿verdad? En el caso de que sea una sola persona, pues igualito se le asignan las tareas, pero ya sabemos que el responsable, pues, es esa sola persona. En el caso de que sea un equipo, pues lo hace el líder del equipo. Asigna a cada miembro de ese equipo la responsabilidad para auditar procesos, funciones, lugares, áreas o actividades específicas. La preparación de los documentos de trabajo. Esto tiene que ver con la lista de verificación y planes de muestreo de auditoría. Volvamos al ejemplo de las nóminas. Por ejemplo, queremos auditar 6 meses, los primeros 6 meses del año. Pero para hacer una mejor revisión vamos a hacer un muestreo de nómina, ya sea, pudiera ser por apellidos, pudiera ser por el ítem de número que cada empleado representa dentro de la nómina, pudiera ser también que las agarráramos por mes o por quincenas. Sí, eso es un muestreo de las nóminas que pudiéramos realizar para hacer esa actividad auditora. Por eso se habla de listas de verificación y muestreo. Hacer formularios. Es muy importante cuando estamos haciendo trabajos de auditoría, hacer formularios para ir evidenciando todo lo que vayamos encontrando de esa revisión. Sobre todo para la hora de soportar los hallazgos y los registros que se hacen de esas actividades que se realizaron. Tenemos la realización de actividades de auditorías in situ. Cuando hablamos de auditorías in situ, estamos hablando de auditorías que se hacen en el preciso momento que se está realizando esa actividad. Entonces, esta parte de auditorías es un poquito, entre comillas, pues, porque no todo el tiempo hacemos auditorías in situ. Sin embargo, para hacer estas auditorías in situ, que lo piden las normas ISO, debemos hacer una reunión de apertura. Esta reunión tiene que ver con la comunicación que se va a dar durante la auditoría, el papel y la responsabilidad de los guías y observadores, la generación de los hallazgos de la auditoría y la preparación de las conclusiones y reunión de cierre. Cuando hablamos de reunión de apertura, estamos hablando de que debemos tener un contacto con esa persona que vamos a auditar o con ese equipo que nosotros vamos a auditar. ¿Para qué? Para presentarle al equipo auditor y describirle la función que cada persona de ese equipo auditor va a realizar, para hablar sobre el horario, para conformar un equipo de trabajo o un equipo guía. Lo vamos a encontrar lo vamos a hablar más adelante. La comunicación
¿Para qué se requiere que dentro de la auditoría exista una comunicación? Bueno, porque debemos tener contacto con ese auditado, ponernos de acuerdo con ese auditado, de qué manera y qué forma ellos nos van a suministrar esos documentos que nosotros vamos a revisar. ¿En qué momento? ¿En qué horario? ¿Sí? Para que la auditoría se desarrolle en un ambiente de armonía. Eso es lo que se quiere. Cuando estamos auditando es muy importante que el ambiente sea armónico y el auditor debe ser callado, debe escuchar, más no hablar. Hablar cuando vaya a colocar sus observaciones o cuando vaya a colocar sus hallazgos. En el proceso de comunicación también podemos tener la disposición de irle avisorando al auditado qué cosas se pueden ir mejorando, sobre todo en el caso de que se estén haciendo o se consigan hallazgos en la parte productiva, que son cosas que no se pueden esperar, sino que se deben hacer la recomendación de inmediato para que se tomen las medidas correctivas en el momento preciso. Tenemos las responsabilidades del equipo guía y observadores. Cuando nosotros vamos a realizar una actividad de auditoría, tenemos que contar con guías observadores. No quiere decir que estas personas tengan que ver con la auditoría, sino que, por ejemplo, en el caso que vayamos a hacer una revisión de bienes de esa empresa, entonces debemos hacernos acompañar de una persona que trabaje en la empresa y que tenga que ver con los bienes de esa empresa. ¿Para qué? Para que ellos nos ayuden más rápidamente a encontrar esos bienes. En el caso de igualito de que sea una revisión de los documentos financieros, pues debe haber una persona encargada en la administración que nos pueda guiar, ¿verdad? Dentro de esa parte administrativa donde se encuentran los documentos, de qué manera ellos los tienen organizados y nos muestre a nosotros. Esos son los equipos guías que se deben utilizar. Otra cosa, esos equipos guías nos ayudan a establecer contactos con las personas en el caso de que vayamos a hacer entrevistas, ¿verdad? Porque esa persona puede hacernos, darle la información al personal que existe en ese momento una auditoría y que pues deben prestar toda la colaboración a ese equipo auditor. Recopilación de información. Los métodos para recopilar la información incluyen entrevistas, observación, actividades y revisión de documentos. Otra sugerencia es que podemos tener información con entrevistas a los empleados. Podemos traer información a través de observación de actividades, de los registros, de los resúmenes de datos, de la información de los programas por muestreo, de los informes de otras fuentes, por ejemplo, retroalimentación con el cliente, para saber cómo se está manejando ese producto, bases de datos informáticos. También se pueden hacer entrevistas, lo que hablamos anteriormente, con personas de nivel y funciones adecuadas que desempeñan esas actividades. Debería explicarse la razón de la entrevista en cualquier momento de que se esté realizando la auditoría. Por otra parte, está la generación de hallazgos, que tiene que ver con las observaciones. Pero quiero dejarles claro que los hallazgos no siempre van a ser observaciones. Los hallazgos pueden ser también oportunidades de cambio que se encuentren dentro de esa actividad que se está realizando. Entonces, los hallazgos de la auditoría pueden indicar conformidad o no conformidad con los criterios de la auditoría. Esto quiere decir que no siempre van a ser observaciones. La conformidad con el criterio debería resumirse para indicar las ubicaciones, las funciones, los procesos que fueron auditados.
Las no conformidades y las evidencias de la auditoría que la apoyan deberían registrarse. Todo lo que vayamos encontrando dentro de esa actividad auditora debe registrarse en esos programas de registro, en esos formatos de registro. Ahora pasamos a la preparación, aprobación, distribución del informe de auditoría. Dentro de esto tenemos que el equipo debe revisar los hallazgos de auditoría y cualquier otra información apropiada, acordar las conclusiones a que se llegue en esa auditoría, preparar las recomendaciones y comentar el seguimiento de la auditoría. Una ayuda para estas conclusiones de auditoría es revisar la eficaz implementación, mantenimiento y mejoras del sistema de gestión, la capacidad del proceso, y si los objetivos de la auditoría, las conclusiones pueden llevar a recomendaciones relativas de mejoras en las relaciones comerciales, en la certificación o en las actividades que se estén programando para futuras producciones dentro de la empresa. Es conveniente hacer una reunión de cierre con la gente o con la dirección que estemos auditando. ¿Por qué? Porque en esa reunión de cierre podemos nosotros llegar a un acuerdo con los auditados, porque pueden estar de acuerdo los auditados con algún hallazgo o pueden que no estén de acuerdo con el hallazgo que se encontró. Ellos pueden tener alguna explicación para ese hallazgo. Y esa reunión de cierre, ¿qué nos va a decir? Que nosotros con la gente auditada nos vamos a poner de acuerdo en cómo vamos a solucionar ese hallazgo. Ya les explicaba yo que hay hallazgos que se pueden solucionar en el momento, por eso es muy importante que se mantenga una comunicación con el auditado. Esta reunión de cierre la preside el líder auditor. Y se reconocen en esa reunión los hallazgos que se encontraron o se desconocen. Por ejemplo, en las auditorías internas, que son en las pequeñas organizaciones, en la reunión de cierre solo se puede comunicar los hallazgos de la auditoría y las conclusiones de la misma. Cuando existen opiniones divergentes sobre esos hallazgos, las conclusiones entre el equipo de auditar deberían discutirse y, si es posible, resolverse. Entonces, es muy importante en la actividad auditora, en la realización de esa auditoría, hacer una reunión de cierre antes de comenzar a hacerse el informe de auditoría. Ahora viene la preparación y aprobación y distribución del informe de auditoría. La preparación de este informe de auditoría incluye, o dentro de este informe vamos a incluir los objetivos, el alcance, los criterios, la identificación del cliente o del departamento que se esté auditando, la identificación del líder, así como del grupo auditor, las fechas, los hallazgos, las conclusiones. Y también debe darse en este informe las recomendaciones que se hacen a los hallazgos encontrados. La aprobación y distribución del informe. El informe de la auditoría debe emitirse en el periodo de tiempo acordado. Este informe se entrega a las personas que se les acordó o que se les está realizando la actividad. En el caso de las auditorías externas, el informe de la auditoría es propiedad del cliente. Ahí se le llama cliente, ¿sí? De la auditoría. Los miembros del equipo auditor y todos los receptores del informe deben respetar y mantener la debida confidencialidad de ese informe. Esto es muy importante cuando nosotros como profesionales realizamos la actividad auditora. Nosotros no debemos estar divulgando nada de lo que se encuentre en esa auditoría. Esa información debe ser confidencial entre los auditados y entre las personas y el equipo de trabajo que está haciendo esa auditoría. Por último, la finalización de la auditoría.
La auditoría finaliza cuando ya todas las actividades se han cumplido, todos los pasos que ya hemos hablado se han cumplido. Se realiza el informe y es entregado a las autoridades que pidieron la auditoría o a las personas que comprometieron a esos auditores externos. Por último, se da una actividad de seguimiento. Esta actividad de seguimiento se puede dar a los 6 meses de culminar esa auditoría. ¿Para qué? Para hacer una revisión de que las propuestas o las recomendaciones realizadas dentro del informe de auditoría se hayan ejecutado en el menor tiempo posible y que estén viendo los resultados programados por esas recomendaciones. Quería hacerle una acotación. En las unidades de auditorías internas, las auditorías internas, las actividades de auditoría son programadas por la misma unidad de auditoría interna. No las programa el director de esa institución, sino las programa la jefe o el jefe de esa unidad de auditoría interna con el equipo auditor. Contrario a las auditorías externas que son programadas o solicitadas por el presidente de esa empresa. Entonces, aquí hay una diferenciación bastante buena con respecto a las actividades de auditoría, cuando son externas y cuando son internas. Tenemos que las internas están dentro de las empresas, se dan en muchas ocasiones dentro de las empresas del Estado, de la administración pública. Tienen estas unidades de auditoría. Bueno, por último, muchachos, les dejo un pensamiento aquí de un señor que se llama Albert Einstein, ¿verdad? Él dice que nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Los invito, muchachos, a que continúen estudiando, continúen indagando. Lo que se les da a través de este medio, pues, es muy pequeño para la amplia documentación que existe para el tema de las auditorías. Ya vamos a ver más adelante lo que tiene que ver con la calidad y pues son muchos los documentos que podemos encontrar para desarrollar el tema que nos ocupa en esta materia. Muy buenos días, estoy atenta por si me quieren hacer alguna pregunta. Ya, desde Ecuador les saluda, estimada docente. Mi nombre es Dorian Serrano. Estoy siguiendo la especialización en Administración, Auditoría y Contabilidad. Ajá. Eh, Dorian, ¿en qué lugar te desempeñas? ¿En qué trabajas? ya, yo trabajo actualmente en la Dirección Nacional de Contratación Pública, en Ay, el qué área bien. de planificación. Entonces, es muy interesante los temas que nos dan, porque en realidad la mira o el objeto de acá de la dirección es quizás conseguir a futuro una calificación con normas ISO. Entonces es muy bueno lo que se va aprendiendo. Bueno, mira, Dorian, te voy a decir, la parte de la planificación ya se está acomodando, ¿sí? No sé si tú estás en el grupo de WhatsApp de la materia. Sí, estoy Ah, en ok. el grupo de WhatsApp. Bueno, por ahí les informé que ya modifiqué las dos primeras actividades, las fechas de las dos primeras actividades. Inclusive el mapa semántico que tiene que ver con esta explicación del módulo 1, tienen esta semana para realizarlo. ¿Ok? Y la otra actividad, que es una línea de tiempo, también está modificada ya la planificación y la fecha. Voy a subir este fin de semana las nuevas fechas de las otras 2 o 3 actividades que quedan. Pero quería saber dónde se desempeñan ustedes para que el caso práctico que vamos a ver de auditoría
pues tenga que ver más con la parte donde se están desempeñando, ¿ok? Por ejemplo, en el caso tuyo, pues me gustaría un caso que tenga que ver con compras, pudiera ser, Claro. ¿ok? No, Entonces, justamente ahorita estoy en la plataforma, he tenido una actividad pendiente. Esta actividad estaba planificada para el 17 de abril y ahora está vuelta, entro a la plataforma y está pactada para el 20 de abril. sí, señor, porque todas Eh, las eh, actividades las Justamente modifiqué. Están a partir del 22 de abril hasta les la otra semana. 20 se dado a partir del 20, quizás tengo problemas con el internet. Ah, ok. Mira, Dorian, más tarde nos podemos comunicar por el WhatsApp si tienes alguna duda sobre las fechas de las actividades. Mira, Dorian, es que ya nos quedan 2 minutos de clase, Allá. pero Entonces, pe- yo a lo que voy, sinceramente, profe, es que eh, prácticamente ahorita ya estamos un poquito atrasados. Estoy, bueno, yo directamente y los compañeros con los que he conversado de acá de Ecuador, estamos atrasados en esta tarea y no no, habrá pero problema, disculpe si la yo vamos a les di, presentar a destiempo. yo les di una semana más. Yo les di una semana más. Revisa para O que sea, vea la plataforma. Porque yo ya, o sé, sea, la fecha que está. las fechas las cambié. La primera actividad está del 22 hasta el próximo fin de semana. Y la segunda está desde el próximo fin de semana hasta el próximo fin de semana. Ya están cambiadas. No está así, mi dog. No está No, así, le prometo, entonces le puedo mandar capturas. déjeme revolverla a revisar. De repente no me hizo los cambios ayer, pero eso no es motivo de preocupación. Vamos a seguir trabajando y en lo Ya. posible yo les doy a ustedes el chance para que me envíen las actividades, ¿sí? Hijo, ya esto se está terminando. Ya, ¿Sí? Entonces nos chévere, mi comunicamos dog. por el WhatsApp. Cualquier pregunta, cualquier interrogante, cualquier duda que tengan sobre lo que acabamos de hablar, estoy a la orden por el WhatsApp. Muchas felicidades, estamos a Ya. la orden y nos vamos a encontrar en una próxima oportunidad. Hasta luego.